Universidad Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Maestría de Gestión y Políticas Culturales, les dan la más cordial bienvenida a esta quinta semana de la serie internacional de conferencias de política pública cultural, respuestas no convencionales a la pandemia del COVID-19. Durante un mes hemos tenido brillantes y magníficas disertaciones que nos han llevado a la reflexión sobre la capacidad de adaptación ante esta pandemia que ya luego de varios meses ha modificado nuestro estilo de vida, nuestras formas de relacionarnos y, por supuesto, el tejido social ha sido notablemente afectado. En la promoción de esta conferencia se hacían algunas preguntas. ¿Es posible una cultura de paz? ¿Cómo lograr la cohesión social? ¿Qué ha pasado en el contexto de la pandemia? ¿Se tiene algo que decir en torno a las políticas públicas en materia cultural y de cohesión social? Pues bien, tenemos ya con nosotros y les damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Briceño León con un tema súper interesante titulado Cultura de la Violencia y Cohesión Social. El doctor Briceño León es profesor titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO, fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, y en la actualidad es profesor visitante en la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza, Brasil. Ha sido profesor de la Universidad Sorbonne de París y la Universidad Autónoma de México, Fellow del St. Anthony College, Oxford University y del Wilson International Center for Scholars de Washington, D.C. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la International Sociological Association y coordinador mundial del International Forum for Social Science and Health. Integró el Comité Asesor de Investigaciones de Salud de la OPS en Washington y de variados comités de investigación básica y aplicada de la OMS en Ginebra. Ha trabajado en proyectos en África, Asia y América Latina. Tiene más de 200 artículos y 26 libros, algunos de ellos Los efectos perversos del petróleo, Venezuela, clases sociales e individuos, La casa enferma, Violencia, justicia y sociedad, Sociología de la violencia en América Latina, Delito organizado y democracia, y el más reciente, La modernidad mestiza y los nuevos rostros de la violencia, del año 2019. Bienvenido, doctor Briceño León. Con él estará moderando nuestro apreciado profesor Carlos Guzmán Cárdenas. Él es doctorante en Humanidades, magíster en Administración, especialista en Ciencias Administrativas, mención Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, profesor asociado e investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación a dedicación exclusiva en la Universidad Central de Venezuela. Además, coordinador de las líneas de investigación, sociedad informacional, política y economía de la comunicación y la cultura. Diseñó la maestría en gestión y políticas culturales de la Facultad de Humanidades y Educación, de la cual es coordinador actualmente. Director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales, autor, conferencista y consultor en industrias creativas, economía de la cultura, políticas culturales y gestión cultural. Bienvenidos, estimados maestros. Adelante, profesor Guzmán. Queremos antes invitarlos a dejar sus comentarios sobre esta actividad con las etiquetas Somos Gestión Cultural UCB y Cultura Pandemia UCB. También queremos recordarles que esta conferencia está siendo transmitida por Facebook Live. Bienvenido, profesor Guzmán. Profesor Guzmán. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ajá, decía que permíteme comenzar con la lectura de un texto que nos permite a nosotros ubicarnos
en por qué el tema de hoy. Esto es un texto escrito por nuestro querido profesor Roberto Briceño León. Dice textualmente: a la población joven del país le ha tocado afrontar una situación excepcional. Ha experimentado directamente el hambre, la escasez y la falta de los servicios más elementales, como ninguna población la ha sufrido a lo largo de nuestra historia. Ha vivido una grave crisis y le ha tocado apoyar a su familia. Muchos han tenido que renunciar a su educación y otras oportunidades. Es una juventud que después de haber sido espectadora de la mayor riqueza fiscal que ha tenido el Estado en las finanzas públicas, se encuentra ahora sin lo más básico, sin transporte público, con frecuentes apagones y falta de agua, teniendo que cocinar en fogones de leña porque en su barrio nunca más llegaron las bombonas de gas. Pero es una juventud que sigue su vida con esperanza, que participa en iniciativas de solidaridad, en pequeños proyectos, tiene el aprendizaje de la sobrevivencia y aprende a sobreponerse a pesar de muchas carencias. Hoy los jóvenes se saben héroes que conquistan victorias cotidianas, al llevar comida a la casa, a conseguir los tobos de agua que hacen falta, y son los mismos jóvenes que luchan por las libertades y derechos que le han sido arrebatados. El presente es de esperanza para miles de jóvenes que se han quedado en el país y creen en las posibilidades de recuperar la democracia y lograr una vida digna para todos. Para los jóvenes que han migrado es también de lucha en otros contextos y también es de dolor por todo lo que han perdido y porque les angustia no poder contribuir al bienestar de familiares y amigos que quedaron en Venezuela. Ese es el párrafo introductorio del informe anual de la violencia en Venezuela, año 2019. Muchos se preguntarán por qué la gestión cultural con el tema de la violencia. Podemos caer en esa categoría nueva ahora que existe, los famosos violentólogos. Pero es que en el caso del profesor Roberto Briceño León, son más de 20 y pico de años trabajando el tema de la cohesión, la paz, la cultura de la paz, cómo hacerlo, cómo construirlo. Pareciera que el profesor Briceño León ya hace más de 20 años como que estaba avisorando lo que venía. Y es que uno se pregunta, lo que está sucediendo con las universidades, el caso de la Universidad de Oriente, donde se quemó la biblioteca literalmente, ¿no es un acto de violencia? Uno tiene que preguntárselo. ¿Es que acaso lo que sucede alrededor de nuestra ciudad universitaria, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde hace 15 días simple y llanamente se talaron unos árboles que tienen toda una historia, incluso cultural, no es un acto de violencia? Lo que está pasando con nuestro patrimonio no son actos de violencia. Y todo eso entonces nos hace reflexionar, y fue la decisión por la cual convocamos al profesor Briceño León a pensar un gestor cultural, amén de sus competencias que tiene que desarrollar en el campo estrictamente artístico, cultural, pareciera que también tiene que sumarle a esas competencias una mirada social sobre lo que se está construyendo y que hemos titulado Cultura de la Violencia. Pero no queremos ser pesimistas. Hemos invitado al profesor Roberto Briceño León para trazar algunas ideas, algunas líneas sobre entonces cómo lograr la cohesión social. Hay un ejemplo emblemático para mí. Aquí está el profesor Cristian Antoine de Chile, donde coincidimos en una oportunidad en Medellín, experto y reconocido gestor cultural en Chile y en América Latina, y comparábamos lo que era Medellín, la que conocimos, totalmente violenta, a una Medellín donde la tasa de violencia no llegaba ni al 9%. ¿Qué pasó en esa ciudad
para que entonces se generara toda una dinámica de reconocimiento de la paz. Es el mismo caso de Bogotá. Entonces uno tiene que preguntarse qué fue lo que hicieron en materia cultural para acercarnos a pensar en este tema de la paz. Y en definitiva, para nosotros, el Comité Académico de la Maestría, es un lujo contar con la presencia del profesor, el doctor Roberto Briceño León. Bienvenido, profesor. Este espacio es suyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Es un placer poder estar con ustedes y acompañarlos en la maestría y acompañarlos en las actividades de nuestra querida Universidad Central de Venezuela. Cuando Carlos me pidió, me solicitó, conversamos para esta conferencia, dudé un poco sobre la manera que tenía para abordarla y la manera de mejor presentar la situación en el país, entendiendo que en estas sesiones están participando venezolanos y no venezolanos y a veces cuesta comunicar lo que sucede en el país. Con todo gusto en este tiempo les voy a presentar unas ideas, unos resultados de investigación, un enfoque, algunos elementos de las investigaciones que hemos venido haciendo a lo largo de, como decía Carlos, ya unas décadas sobre esto. Rocío, no puedo compartir pantalla. O Carlos dice que está inhabilitado. Si desea, puedo compartir la pantalla de su presentación y... Ah, no, ya está habilitada, ya está habilitada. Perfecto. Adelante. ¿La logra visualizar, Rocío? Sí, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, yo quería comentar esta presentación con una historia de un artesano antioqueño, colombiano, que entrevisté en el año 1996 y después lo volví a ver 97, cuando yo iniciaba mis estudios sistemáticos sobre violencia. Este era un artesano, tenía ya un buen tiempo en Venezuela, era carpintero, había sido exitoso, las condiciones del país le facilitaban la prosperidad que en ese momento se había tenido en el país, le había facilitado su trabajo. Y años después de estar en el país, llegó un paisano, otro antioqueño de la misma zona, de la misma área de donde él venía, y al tiempo de estar en Caracas y de pedirle de tener amistad, este paisano suyo y con el cual habían compartido infancia, le pidió un préstamo. Dio un dinero prestado. Cuando uno veía las cuentas, pues bueno, no es que era muchísimo dinero, pero para un artesano que había logrado ahorrar, que vivía en uno de los barrios de Caracas, era una cantidad importante. Había sido el ahorro de mucho tiempo y de mucho trabajo. Y bueno, pero se lo presta a su paisano porque es el paisano. El paisano no se lo devuelve, pasa un tiempo y no le devuelve el dinero. Va, se lo pide, se lo reclama, se lo exige y el paisano no le paga el dinero y definitivamente él asume que el paisano no le va a pagar el dinero. Bueno, él me cuenta esta historia y en medio que me está contando la historia, lo que pasaba, son entrevistas a profundidad,
que hacemos nosotros los sociólogos, pues, de su vida, que me cuenta aquello, me dice en medio de esto: mire, profesor, ese hijo de la gran se salva porque estamos en Venezuela. Si estuviésemos en Colombia, ya yo le hubiese mandado a alguien para solucionar este problema. A mí me dejó sorprendida su respuesta y le indagué un poco más. ¿Cómo era ese alguien? Bueno, y era la época de las llamadas oficinas en Bogotá y en Medellín, en el cual pues había unos individuos, a veces unos abogados, que hacían la intermediación para el sicariato o para lo que eran, bueno, la exigencia violenta de los cobros, de los pagos o del honor, ¿no? Para resarcir el honor. Muchas cosas iban allí. Ahora, lo interesante, y traigo esta historia a colación, es porque cuando analiza que en aquel momento, cuando uno analiza eso, uno dice, este artesano colombiano sabía tres cosas allí. En primer lugar, él sabía cómo se resolvían los conflictos en Colombia. Él tenía muy claro, él podía mandar a una persona y mandarlo a matar por una cantidad razonable, y con lo cual él se sentía tranquilo. En segundo lugar, él tenía un sentido de la realidad. Él sabía que él estaba en Venezuela. Y en tercer lugar, él sabía que estaba en otra sociedad, donde los conflictos se arreglaban de otra manera, donde la ley funcionaba de otra forma. Y él se da cuenta de que no hace lo que él había aprendido a hacer o tenía en su cultura como la manera de hacer, sino que tenía que hacerlo de otro modo, porque estaba en esa sociedad, en otra sociedad. Y eso, bueno, lamentablemente en principio para él, pero bueno para el otro, pues las cosas en Venezuela se arreglaban de otra manera. Entonces, ¿por qué traigo esta historia? Porque al final la cultura significa eso, unos modos aprendidos de interpretar la interacción social, de interpretar las acciones de los otros, y sirven para moldear las propias respuestas. Entonces la cultura de la violencia enseña una interpretación del mundo, una interpretación de la vida social. Ofrece, como todas las culturas, una prerrespuesta aprendida, que habría que dar a eso. Ahora, esta respuesta está condicionada por la realidad o por la percepción de la realidad, que, como diría Borges, es lo mismo, en un famoso cuento. Pero es su percepción, la realidad está ahí actuando. Lo que es valioso y lo que es duro también de entender es que esa respuesta aprendida puede incluso permanecer más allá de las causantes originales. Es decir, la cultura obliga a una respuesta del individuo, una respuesta de la sociedad, ¿no? Esas condiciones materiales, sociales, ambientales, pueden cambiar, pero los patrones culturales pueden permanecer en el tiempo. Y esto lo he estudiado en la psicología, estudiamos en la sociología y está, ¿no? Entonces, ¿qué hay además de esto? Que esos patrones culturales tienden a reproducirse automáticamente y autónomamente en las sociedades. Es decir, tienen una vida que va más allá de lo material, de su origen material. Por eso muchas de las interpretaciones materialistas o que son estrictamente materialistas no pueden entender mucho de lo que son los procesos culturales y los procesos societales. Quisiera entonces otras precisiones. Esta es una cultura aprendida. Es aprendida por la experiencia que han tenido, la experiencia que se había tenido en Colombia y que se tenía en Colombia, por los valores recibidos en la familia, recibidos de la madre,
¿no? Recibidos del padre, que ven la manera cómo es que se resuelven los conflictos, cómo es que tiene que interpretarte. Ah, te vas a dejar fregar. Ah, vas a dejar que te... Bueno, pues todas esas transmisiones que hay allí. Y eso ofrece unos modos de interpretar y actuar que son representados por la sociedad en formas de palabras o imágenes, en expresiones culturales. Entonces, lo que ocurre en la sociedad luego es llevado, ¿no?, a los cuentos, a la narrativa de los padres, a la narrativa de los vecinos, ¿no?, del barrio que comentan, que dicen cómo es que se hacen las cosas, ¿no? Es llevada a las canciones, las narcorrancheras del México, ¿no?, una expresión que reproduce, ¿no?, pero que al mismo tiempo orienta, ¿no?, indica un cierto patrón de acción que, dependiendo cómo esté marcado, pues puede ser, tener diferentes tipos de impactos. Lo particular es que estas representaciones, no solo la experiencia, sino también las representaciones, ¿no?, pueden reforzar o socavar los modos aprendidos de pensar y de actuar. Y entonces, esa cultura legitima o no el uso de la violencia. Es decir, esa cultura ofrece unas reglas del juego, o sea, un modo de interpretar esas reglas del juego, y permite ordenar la acción y administrar el uso de la violencia. Y esa cultura es lo que ha marcado y lo que marca en la historia, y en nuestra historia reciente, por ejemplo, lo que son los castigos de los padres hacia los hijos. Bueno, hasta no hace muchos años, hace pocas décadas, el padre que no le diera unos buenos correazos a su hijo, o la madre que no le dio unos buenos correazos a su hijo, no lo estaba educando bien. Hoy en día eso está prohibido, penado por ley, castigado, ¿no? La violencia de los esposos hacia las esposas, ¿no? Bueno, ¿cómo era eso de que se le podía pegar, de que estaba bien, de que no, de que era aceptado por la sociedad y aceptado por las mujeres? Bueno, es así, ¿no? O lo que a uno le resulta un poco más extraño, ¿no?, cuando uno lee aspectos de historia y ven que, bueno, los esclavos eran azotados y parte del castigo eran los azotes físicos. O de una manera más reciente, lo que es la violencia policial hacia los ciudadanos. En algunos casos se legitiman, en otros no, se ven, se rechaza que un policía pueda actuar violentamente, pero no hace mucho eso era más permitido o era más aceptado, o en alguna sociedad lo aceptan más o en otro. Eso forma parte entonces de lo que es la cultura. ¿Qué entendemos entonces por cultura de la violencia? Nosotros creemos que son unas pautas del pensamiento que sirven para orientar la acción de las personas y que lo llevan a usar o a inhibir la violencia. Mucha de la lectura común que se hace y en el lenguaje que muchas veces se interpreta la cultura de la violencia, solamente se piensa como aquellos patrones, aquellas pautas de pensamiento, de acción que inducen a la violencia. En mi percepción, la cultura de la violencia puede hacer eso, puede llevar a usarlo, pero también a inhibir la violencia. ¿Por qué? Porque esas pautas pueden ofrecer una programación de respuesta que lleve el pasaje al acto y al uso de la violencia. El individuo sabe y responde. Y eso son respuestas automáticas que pueden tener que ver, bueno, con el honor de los hombres, el honor mancillado, aquellas cosas que tenían que ver allí, o pueden tener con la respuesta incluso muy automática de la gestualidad. Recuerdo que entrevisté a un joven que había matado a un señor, a un hombre, cuando intentaba robarle el carro. Y en medio de la entrevista, conversando, yo le pregunto, bueno, pero dime algo, pero si tú lo que querías era robarte el carro, porque ese era tu propósito, eso era lo que estabas buscando,
porque necesitabas el dinero, por lo que me dijiste, ¿no? ¿Por qué tenías que matarlo? O sea, ¿qué ganabas con aquello de matarlo? Entonces, el joven me responde, me dice, bueno, lo que pasa es que él hizo como que iba a sacar algo, ¿no? Aparentemente después parece que el tipo más bien quería darle la cartera, ¿no? Porque después se supo que no estaba armado. Pero está como sacando algo. Y yo no sabía si él tenía un hierro. Y yo me tenía que defender. Es decir, este delincuente, este joven delincuente que está robando a otro con un arma y que es al final capaz de matarlo, asume en aquel gesto que él se está defendiendo. Bueno, eso forma parte de todo lo que es esa programación. Pero puede suceder lo contrario. Puede ayudar a inhibir la violencia. Y el caso del artesano que les he contado, el patrón cultural funcionaba en una manera distinta, en una dirección diferente. Ayudaba a inhibir la violencia. Y le ayudaba a inhibir porque en el contexto social donde él se ubicaba, veía que habían otros patrones objetivos, reales, pero también otros patrones culturales. Entonces, bueno, esto que le estoy contando es 1996, 97. ¿Qué ha pasado después en Venezuela? Bueno, este gráfico que les presento es el número de muertes violentas entre 1976 y el año 2018. Cuando yo entrevisto al artesano en el año 2016, en esos años el pico más alto habían sido 4.730 homicidios en el país. Pero veníamos de un largo periodo, aquí ha habido un aumento que viene después después del Caracazo y después de los golpes de Estado de 1992, ¿no? Pero hay un aumento de resolución de los conflictos de violencia distinto, ya que hay un incremento, pero todavía pesaba esto. Sin embargo, lo que hemos tenido en Venezuela después es este abismal incremento de la curva que pueden observar en este gráfico. Entonces, esto ha dado un cambio en la sociedad y ha tenido un impacto. Y ha tenido un impacto en Venezuela en relación incluso con otras sociedades y con la Colombia donde él venía. En 1996, ¿no?, para el momento en que hago la entrevista, la tasa de homicidios de Venezuela estaba en 19, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? La de Colombia estaba en 68, 69. Sí, la diferencia era muy grande. Sin embargo, en esos años Colombia disminuyó fuertemente sus homicidios y Venezuela los aumentó de una manera notable. En ese mismo grupo de años, en ese mismo periodo, ¿no?, Brasil mantuvo la tasa de homicidios casi igual, con algunas variaciones que pueden observar ahí. Bueno, ¿cómo uno puede interpretar esto y de qué manera esto puede ayudarnos a relacionarnos con lo que es la cultura de la violencia? Bueno, cuando uno observa y ve las interpretaciones que hay, lo que ha dominado de una manera muy marcada el pensamiento sobre violencia y homicidios en América Latina y en parte en el mundo, ha sido unas teorías, una visión acerca de que lo que marca y lo que hace que ocurra la violencia es la pobreza, es la desigualdad social, o incluso nos van más allá, es el neoliberalismo que ha estado esto. Esta percepción, digámoslo, llamémosla materialista, con un marxismo un poco escaso, simplón, pero bueno, que está allí, que es el que ha funcionado, es el que ha estado dominando y domina fundamentalmente la interpretación. Entonces, si uno quiere interpretar esto, si uno quiere ver este gráfico, bueno, me dediqué a hacer un estudio hace unos años de, bueno, qué era lo que había pasado en estos países en estos años y cómo uno podía relacionar
las variables, esas variables materiales y las no materiales o culturales o institucionales, cómo pudiera uno relacionarla con esto. Bueno, hice un estudio, le voy a presentar una parte muy pequeña por razones de tiempo y de economía del tiempo. Bueno, quisimos ver qué ocurría con, por ejemplo, en esos tres países con la desigualdad. Bueno, como ven, durante ese periodo de tiempo, hasta 2012, no hubo una alteración mayor de la desigualdad, ni en esos países, ni en la línea negra que es la media de América Latina. No había desigualdad entre ninguno de esos países que pudieran explicar por qué en Colombia bajaron los homicidios y por qué en Venezuela subieron de una manera tan marcada. Cuando vemos la pobreza, vemos que en ese periodo disminuyó la pobreza. En todos los países disminuyó la pobreza, ¿no? Inclusive, bueno, Venezuela disminuyó también, ¿no? Hay que recordar que ese periodo, sobre todo en lo relativo a lo que fue después del 2003-2004, Venezuela tuvo los ingresos petroleros y los ingresos nacionales más altos de toda nuestra historia. Bueno, pero tampoco en América Latina, en el conjunto, disminuyó la pobreza. Entonces, esto tampoco puede ser una variable de explicación. Bueno, el desempleo se utiliza mucho, bueno, como pueden ver, las variaciones entre los tres países fueron igual, ¿no? Subió el desempleo, bajó el desempleo, ¿no? En este periodo de tiempo, que va un poco más antes, lo llevé hasta el 90 para poder ver el gráfico. Entonces, si uno toma estas tres variables materiales en las cuales muchas de las teorías de la violencia que había en América Latina es que básicamente achacan que es a esto, al desempleo, a la desigualdad o a la pobreza, ¿no? y que ha estado en el discurso, y estuvo por mucho tiempo en el discurso de nuestros políticos y del gobierno nacional, lo ha estado, pues vemos que no encontramos evidencia de eso. Sin embargo, hay otra variable distinta, que es el Estado de Derecho, the rule of law, que esto es una variable compleja que implica más de 60 indicadores, pero está puesto sobre un proyecto que montó el Banco Mundial junto con el Proyecto Justicia. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este periodo? Bueno, que en Colombia el Estado de Derecho aumentó de una manera importante y de una manera muy marcada y con mucha autonomía y mucha independencia. Bueno, gústenos, justificado o no, gústenos o no, bueno, lo podemos ver, ¿no? En las noticias de la semana pasada con la decisión sobre el expresidente Uribe, ¿no? Es uno de los hombres más poderosos desde el punto de vista político de ese país. Ahí está, va a estar sometido a juicio, ha estado en las actuaciones de fiscalía, ¿no? Si ven la línea azul es Brasil, bueno, ¿y qué ha pasado en Brasil? Bueno, autonomía, estableció contratos, mejoró terriblemente lo que era la recolección de impuestos y la autonomía de los fiscales. Bueno, y no en vano, la consecuencia de todo esto, ¿no? Bueno, es la actuación del fiscal Sergio Moro y lo que fue después, posteriormente, la destitución, en primer lugar el lavallato y lo que fue los juicios por corrupción, ¿no? Por Odebrecht, que todos sabemos y conocemos de esto, ¿no? ¿Y qué pasó en Venezuela? Bueno, lo que pasó en Venezuela es una destrucción total de las normas, de las reglas, de la manera de entendernos, de la manera de convivir. Entonces, lo que podemos encontrar es una correlación. No les voy a presentar aquí los datos, pero cuando uno coloca estos datos, lo que uno encuentra es una regresión. En el análisis de regresión es uno encuentra una asociación negativa entre ambas curvas. Es decir, lo que marca claramente en Venezuela y lo que ha venido marcando son patrones de orden no material, institucionales, normativos, culturales al final, con todas las distintas perspectivas. Bien, ¿cómo esto ha impactado lo que podemos llamar la cohesión de la sociedad? Que al final la cohesión de la sociedad es lo que nos permite vivir juntos. La gran pregunta por años, por siglos, de las ciencias sociales, de la teoría política,
es cómo logramos vivir juntos, cómo logramos vivir juntos sin matarnos. Si el hombre es el lobo del hombre, ¿cómo podemos subsistir, ¿no?, sin matarnos? Y eso es todo lo que es la construcción de la sociedad y la cohesión. Bueno, cuando uno ve que entonces, ¿qué entendemos por cohesión social? Bueno, nosotros entendemos con una expresión de conformidad con la institucionalidad de la sociedad. ¿Y qué es la institucionalidad? Las instituciones no son las reglas, no son las organizaciones, perdón. Para la sociología y para la economía son las reglas del juego de la sociedad, las normas que regulan el comportamiento de las personas y que hacen predecibles las relaciones sociales. Entonces la cohesión social está íntimamente vinculado a lo que son las reglas del juego, a lo que es el pacto, al pacto de la sociedad, el pacto social, ¿no? Y la adhesión de las personas a esas reglas y la percepción de sus beneficios expresan la cohesión de la sociedad. Y por el contrario, ¿no?, cuando a eso no existe esa cohesión, ¿no?, entonces ahí se empiezan a presentar los conflictos que ocurren a nivel individual, y por eso Durkheim lo refleja tanto en sus análisis sobre el suicidio. Gary Lafrie lo trabaja mucho en relación a las colectividades, y el grupo de economistas, políticos, historiadores, encabezados por Douglas North, el Premio Nobel de Economía, lo hace mucho alrededor de lo que es la historia de la sociedad y el papel de la violencia. Entonces, nosotros nos dispusimos a estudiar, y yo hice una elaboración teórica, construí una elaboración teórica, que colocamos 3 dimensiones de la cohesión social. Uno es la calidad de convivencia entre las personas. Una segunda, la percepción que se tiene de equidad y cumplimiento de la normatividad. Y en tercera dimensión es el grado de satisfacción que tienen los individuos con ese orden y que se expresa en tres factores, en 3 valores de seguridad contemporánea. La justicia, la seguridad y la felicidad. Entonces, cohesión social es una unión de 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones quisimos estudiarlas. La quisimos estudiar y la hemos estudiado con 2 instrumentos, 2 encuestas nacionales que hemos hecho y que les voy a presentar. Bueno, esos tres valores estaban, bueno, el valor de la convivencia, que era el respeto a otro, lo llevamos a 2 preguntas. En Venezuela hoy en día las personas nos respetamos hace más que un año. Esto lo hicimos en dos estudios con unos periodos temporales distintos. Nos respetamos más que hace un año, como está escrito allí, o nos respetamos más que hace 10 años, buscando un periodo más amplio, jugando con la memoria, la percepción de las personas. La segunda es, la convivencia es más armoniosa que hace 10 años. La normatividad lo pusimos con 2 preguntas, ¿no? Hoy en día la ley se respeta más que hace un año o que hace 10 años. Hoy en día los venezolanos somos más iguales ante la ley, que ha sido uno de los grandes elementos y de los discursos políticos que se han tenido en este tiempo. Bueno, la igualdad, esos son los valores que forman parte de esta cultura política. Y en tercer lugar, el bienestar. El bienestar medido en 3 dimensiones. Venezuela hoy en día es un país más seguro que hace un año o que hace 10 años. Venezuela es hoy en día un país más justo, igual hace un año o 10 años, en el sentido de justicia, ¿no?, la idea que tienen. Y último, una pregunta que para algunos puede parecer banal, pero que es muy importante en la cultura contemporánea, con los valores de la felicidad y todo lo que es la idea de la felicidad. Y, bueno, hay estudios incluso a nivel mundial importantes sobre lo que es el sentido de la felicidad, porque en el mundo contemporáneo, en nuestra contemporaneidad, la felicidad forma parte esencial de lo que es la vida y el sentido de la vida. Bueno, estas fueron las 7 preguntas que estaban. Hicimos varias pruebas estadísticas para ver la coherencia entre ellas, y todos los resultó bien, así que lo aplicamos. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Este es el estudio de cohesión social hecho entre 2016 y 1997 y 2017. Ahí colocamos lo que es acuerdo, muy acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo.
en una escala de Likert saben que hay una escala en el medio que no presentamos, ¿no? Estos son los resultados, y esta fue una muestra de más de 6.400 y tantos, 6.450. Este fue el total de personas que respondió a cada una de estas. En las otras, algunas personas respondían o no. Bueno, los resultados son, bueno, avasallantes, pues, ¿no? O sea, la gente está en desacuerdo. Quiero decirles, poníamos las preguntas de esta manera porque nos parecía que era una manera, las personas tenían que reaccionar. No como el juego aquel del chiste del llanero que para todo le dice sí y sí y sí. No, la persona que tenía que reaccionar y decir en desacuerdo. O sea, tenía que ponerse en una posición distinta a la del entrevistador. Bueno, el mismo estudio lo habíamos hecho un año antes, año y tanto antes. Y lo que les estoy presentando aquí son los mismos resultados, las mismas preguntas con los resultados, pero lo que tienen destacado en negro es la razón de ventaja, el odds ratio. ¿Qué nos dice esto? La cantidad de veces, ¿no?, que hay más personas que dijeron, ¿no?, que estaban en desacuerdo que las que dijeron que estaban de acuerdo, ¿no? Eran los únicos datos, ¿no?, donde entran, y en el 2015 teníamos una situación todavía política en el país, ¿no? Pero bueno, fíjense que los únicos datos, la gente menores que la gente considera que es más justo que hace 10 años, es menor, o que la ley se respeta más que hace 10 años. Era el único punto. Pero de todos modos, las cifras son abismales de lo que es la gente que está en desacuerdo y que dice que, bueno, esto no es lo que está cohesionando a la sociedad. La cohesión se perdió en este sentido. Les voy a presentar unos gráficos rápidos de lo que son estos resultados por estrato social. A, B y C son los estratos clase media y alta, D, digamos que son los pobres generales, y E es la pobreza extrema. Como verán, no hay mayor diferencia, ¿no? Un país más justo, no hay mayor diferencia entre los grupos sociales. Somos más felices, no hay mayor diferencia. Entonces, no hay allí. Y pudiera presentarle los gráficos también, las barras, con la calificación política, si son de oposición o son chavistas. Pero cuando uno tiene el 80, el 85%, ¿no?, o el 90%, pues sencillamente ahí están todos, ¿no? Está toda la sociedad como conjunto. Por supuesto que no, hay unos grupos elitescos o de élite política que piensa distinto. ¿Qué es lo que da esto? Bueno, esto lo que está produciendo y lo que ha generado en el país es un sentimiento general de desprotección. La gente no se siente protegida. Se perdió también la vida social regida por leyes, de la institucionalidad. O sea, ¿quién está pensando que puede ir a un tribunal a resolver un problema? Tuvo un choque, cualquier cosa más o menos relevante. No van, no asisten a los tribunales. Pero bueno, digamos una cosa mayor, cuando preguntamos por víctimas de delito, las encuestas de victimización nuestras, y también las que hace el gobierno, dan lo mismo, ¿no? Cuando uno le pregunta, entre las víctimas de los delitos, uno encuentra que el 64%, 67%, esto lo hemos preguntado muchas veces, ¿no?, de las personas no denuncian. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿y por qué usted no fue a denunciar que lo robaron, que lo secuestraron? Bueno, ¿para qué? La pregunta. No va a pasar nada. Entonces, cuando eso se tiene, cuando esa sensación de desprotección y de vida social regida por leyes, ¿no?, se pierde, lo que ocurre es un incremento de las respuestas violentas de los ciudadanos. Entonces uno ve lo que es el incremento de los sicariatos, del linchamiento, de las personas que creen que tienen que armarse, de las personas que piensan, ¿no?, que solamente pueden haber salidas violentas para determinadas circunstancias sociales, personales, políticas. Y al mismo tiempo, una consecuencia de esto, y paradójica, es un incremento de la violencia policial en el país. Es decir, la respuesta no es normativa, no es de refuerzo de la ley, de la institucionalidad, del Estado de Derecho, sino del abuso, de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, de la violencia policial, que no actúa con la ley, sino con la fuerza, con la violencia. Y estos son unos resultados de lo que es
una encuesta que hicimos entre diciembre del 2019 y enero, febrero del 2020. Y bueno, cuando le preguntamos a los venezolanos si piensan que la policía los protege, 7 de cada 10 venezolanos nos dijo que creía que no los protegía. Se sentían que no tenían protección de la policía. Que la policía es vista como algo ajeno, que no protege, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia extraña y dramática de esto al mismo tiempo? ¿No? Que cuando uno le pregunta a la gente en esa misma encuesta qué tan de acuerdo está en desacuerdo con que la policía tiene derecho a matar a los delincuentes, uno encuentra que el 68% dice que no. Ah, pero que hay un 30, 31%, 32%, creo que aquí son 32%, que está diciendo que sí está de acuerdo. Entonces hay un grupo, ¿no?, en el cual está apoyando. ¿Por qué lo apoya? Por desesperación, porque cree que la ley no funciona, que no va a haber castigo, que los tribunales no funcionan, que las prisiones no sirven para castigar, sino para darle beneficio a los delincuentes. Sí, cuando se tiene todo eso, la respuesta que se está asumiendo es violenta. Ahora, cuando uno tiene en una sociedad que las personas no creen en las leyes, no creen en las normas, no creen que la policía los protege, y lo que empieza es a actuar con apoyar la violencia, la propia, a través del linchamiento, sicariato, la defensa propia, ¿no?, o a partir de lo que es la acción de la policía, estamos teniendo una sociedad desestructurada, sin cohesión, sin unión entre ellos. Bueno, ¿y qué es lo que uno ve aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que le presento aquí? Lo que le quiero presentar. Bueno, en Venezuela, en los últimos 4 años, ¿no?, hemos tenido un incremento. Lo que hemos tenido un incremento importante es de las personas víctimas de la violencia policial, que ellos califican por resistencia a la autoridad. Fíjense, en el año 2016, aquí lo que hay una comparación: por cada 1000 homicidios cometidos por los delincuentes, ¿cuántos homicidios cometidos por los policías? Y bueno, lo que vemos es que en el año, ¿no?, 2016 era 289 por cada 1000, en el año 2019, el año pasado, fueron 802 por cada 1000. Así que lo que ha aumentado en Venezuela es la violencia de los policías. Entonces nosotros tenemos en el país un incremento de la violencia de los delincuentes, de la violencia de los ciudadanos en respuesta a la violencia de los delincuentes y de la violencia policial. Entonces, uno ahí se pregunta, ¿cómo respondería hoy en día el artesano paisa? O sea, ¿cuál sería su respuesta ante una situación igual? Bueno, no quiero adelantar, ustedes pueden írselo imaginando las múltiples posibilidades que harían, pero sin lugar a dudas es muy preocupante lo que él respondería hoy en día. Y lo que encontramos entonces es que aquella cultura de la violencia que servía para inhibir, hoy en día en el país se ha ido instalando una cultura de violencia que lo que hace es impulsar la respuesta violenta. Y por eso uno encuentra y sabe estas historias de unos individuos que van en un carro uno frente al otro y de pronto saca la pistola y lo mata al otro por cualquier cosa, por cualquier pelea de carretera o de autopista. Bueno, el pasaje al acto ha aumentado, la rapidez en el pasaje al acto ha aumentado, y eso es un cambio relevante en la cultura de la violencia. Bien, ya para terminar, ¿cómo esto además se da en tiempos de pandemia? Bien, la cuarentena, no el COVID-19 ni la pandemia, sino la cuarentena ha transformado la interacción social y transforma la interacción social. ¿Por qué? Porque por un lado genera aislamiento, parálisis de actividades, ocio, miseria. O sea, genera un mundo muy particular en la sociedad. Esa situación transforma las oportunidades del crimen. Ya en Venezuela habíamos tenido algunos elementos de transformación de las oportunidades del crimen. Pero ahora, de una manera más importante, empieza a ocurrir en medio de la cuarentena. ¿Y qué hace esta situación? Bueno, por un lado,
reduce el crimen oportunista y depredador. Bueno, ¿por qué? Porque el joven malandro, el pequeño delincuente de la esquina, no haya cómo ir a una carnicería a robar o ir a otro abasto a robar. Bueno, siguen ocurriendo arrebatones, pero hay mucho menos gente en la calle que quiere arrebatarle algo. Y además, si lo pueden arrebatar, pues bueno, es muy complicado, porque bueno, tiene después que huir, hay más alcabalas por todos lados. Entonces, reduce el crimen oportunista y depredador. Pero por el mismo tiempo incrementa la acción del crimen organizado. Y eso ocurre en Venezuela, pero ocurre también en otros países, y de una manera muy importante. Es decir, el crimen organizado empieza a tener mayores mecanismos de responder, de aguantar, porque tiene músculo financiero para aguantar, pero además permite reubicarse mucho más en sus relaciones con la policía, con el territorio, con los delincuentes. Entonces está aumentando, ¿no?, la acción del crimen organizado, así como actúa, ¿no?, los poderes arbitrarios y dictatoriales que puede tener un gobierno o un Estado, ¿no? Entonces incrementa eso y eso genera unos cambios importantes. Digo, en Venezuela uno lo tiene, ve un poco lo que puede estar sucediendo en las zonas del Amazonas, o lo que sucede en el sur del lago, en las zonas del Catatumbo con el tráfico de droga, o en el oriente del país. O sea, uno ve unos cambios ahí importantes, pero también en otros países. Es lo que sucede con todo lo que es el dominio del grupo La Jalisco Nueva Generación, del cartel, ¿no?, y cómo ha logrado posicionarse y colocar, ¿no?, y cómo empezar a dominar ellos, ¿no?, y cómo empezar a generar las reacciones y el control social, y cómo ellos permiten, entonces, distribuyen alimentos, o cómo de alguna manera imponen la cuarentena. Bueno, así como la cuarentena en zonas del oeste de Caracas lo empiezan a imponer en algunos casos los colectivos. Es decir, hay una mutación distinta allí que me parece importante. Ahora, el gran cambio de todo esto, en particular quiero referirme a Venezuela, es el doble estado de excepción que tenemos en Venezuela, que se une a la cuarentena y que genera unas circunstancias especiales. Uno, los decretos presidenciales, que ya tenemos años, presidenciales de estado de excepción, que tenemos años de su aplicación, ¿no?, supuestamente por una excepción económica, pero que se ha ido aplicando a todo y que le ha dado al presidente el poder para hacer leyes, modificar todo, ¿no? Bueno, y luego ir cambiando, como ha ido sucediendo hasta la Constitución, y más recientemente los decretos de alarma, ¿no?, propiamente, que llevan a la cuarentena. Pero ambos elementos lo que hacen es reforzar la idea de una sociedad, ¿no?, gobernada desde la arbitrariedad del poder, desde el autoritarismo, y no desde el pacto social. Y eso genera una destrucción muy grande, porque la cohesión social como pacto fundado en acuerdo o en leyes se sustituye por el poder hegemónico y autoritario de la figura del sultán, como decía Weber, ¿no?, que empieza a dominar claramente el dominio político, sustituyendo y opacando las leyes, pero además convirtiéndola sencillamente, lo que es el pacto social y las leyes, en algo maleable y ajustable. Bueno, como ha sucedido, y todos los que pueden seguir la situación en Venezuela saben, bueno, se cambia la Constitución, abiertamente se hacen cambios a la ley electoral en menos de lo que dice la Constitución, en menos de 6 meses, se aumenta el número de diputados, se cambia el derecho al voto universal, directo y secreto de las poblaciones indígenas, y se les cambia por un voto indirecto y una elección en segundo grado, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda. Así. Pero ese así, ¿qué es? Bueno, es que lo que es la institucionalidad de la sociedad y lo que puede fundamentar el pacto social, ¿no?, se pierde. Y deja de ser eso lo que regula. Y entonces lo que regula la relación entre las personas es la fuerza, es la violencia. Y eso funciona para los policías y las FAES que van a matar a ciudadanos en su casa, ¿no? Funciona también para los ciudadanos que salen a linchar. O sea,
funciona para los grupos guerrilleros de la frontera, que empiezan a tomar, es decir, empieza a funcionar para todo, y la vida social regida por normas empieza a ser sustituida por la fuerza y por las armas, que en un momento dado pueden generar un mediano control a partir del poder hegemónico y autoritario del gobierno, o de las autoridades, o de las policías, ¿no? Pero que no construye sociedad, sino al contrario, destruye la sociedad. ¿Cuál es la conclusión que puedo sacar de esto? Y ya con esto termino en los pocos minutos. En primer lugar, que me parece que es necesario construir una cultura de la violencia que exalte la institucionalidad y oriente a las personas hacia la inhibición de la violencia y la búsqueda alternativa de actuación y solución de conflictos. De actuación social. ¿Qué es la institucionalidad? Las normas, las reglas del juego. Y esto no me refiero a la Constitución, me refiero a las leyes orgánicas, pero me refiero también a las normas que rigen la escuela, que rigen el sindicato, que rigen la junta de vecinos o la asamblea de vecinos del condominio. Es decir, hay que reforzar, ¿no?, el sentido de la norma en las empresas. Es decir, tenemos que reforzar el sentido de que la vida social, ¿no?, se construye y es civilizada, si uno quiere usar ese término, ¿no?, a partir de un acuerdo, de un pacto social y de un tercero, ¿no?, que pueda administrar esas normas. Ahora, para que eso ocurra, es necesario tener unos productos culturales que ofrezcan narrativas, imágenes y símbolos que apoyen los modos de pensar y los patrones de comportamiento no violento. Si hay que generar una narrativa que ayude a que las personas, a que las madres le puedan hablar a sus jóvenes, ¿no?, a que las maestras le puedan contar a los niños, una forma en la cual es posible vivir que sea distinto. Y esa narrativa o frases ha existido y existió en la sociedad venezolana. Yo recuerdo mucho en mi casa, en mi mundo andino, ¿no?, en mi Trujillo violento, en el Trujillo, el mío y el de mis padres y abuelos violento, bueno, había una expresión educativa. La violencia es el arma de quienes no tienen la razón. Y eso lo repetían en la escuela, lo repetía mi padre. Bueno, y yo recuerdo escuchar al presidente Chávez en el Teatro Teresa Carreño, en una de sus múltiples cadenas, diciendo, no es verdad que la violencia es el arma de quienes no tienen la razón. Bueno, hubo un proceso de destrucción de la cultura que inhibía la violencia en todos estos años. Y en un proceso de transición, en un proceso de reconstrucción, tenemos que crear, y ahí es muy importante lo que ustedes hacen desde la maestría, ¿no?, de gestión cultural. Es muy importante, ¿no?, crear productos culturales que ofrezcan esas formas alternativas. Bueno, y en medio de eso debe reforzarse la representación de los acuerdos, las normas, los pactos sociales, como el sustento de la vida en sociedad y de la cohesión social. Y finalmente, esos patrones culturales, deben tener un soporte real en la sociedad. Es decir, uno no puede decirle a la gente que hay justicia y que la policía, ¿no?, cumple con su deber si no hay un esfuerzo notable para que la policía cumpla con su deber y sea honesta. Entonces hay que hacer el esfuerzo en lo real, en lo objetivo que está allí. Pero, y es lo que quiero comunicar en este último mensaje, es que aun siendo escasos esos ejemplos, debe exaltarse y promoverse esas orientaciones porque son deseables, ¿no?, y porque son buenas para la sociedad, y porque, desde mi perspectiva, la cultura también va a incidir allí, y al convertirlos en deseables, al difundirlos como deseables y como modelos deseables, va a incidir en el comportamiento objetivo, ¿no?, porque no es verdad ese materialismo ramplón donde todas nuestras ideas vienen simplemente de las condiciones materiales, de la pobreza, del desempleo, o del neoliberalismo, o del capitalismo, o de cualquiera de estas cosas que se nos ha intentado vender durante estos años. Bueno, amigos, esto es lo que yo quería presentarles en esta
esta mañana. Y Rocío, Carlos, por favor. Muchísimas gracias, profesor Briceño. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que con esta magistral conferencia que usted nos ha dado, creo que el reto es mayor para lo que estamos en el campo de la definición de políticas públicas. Voy a intentar de hacer como un pequeño resumen para inmediatamente pasarle las preguntas. La primera, que creo que es interesante no perder de vista, cuando usted señala que la violencia no está asociada simplemente a las condiciones materiales de existencia, sino que habría que tomar en consideración, como bien usted lo dice, patrones de orden no material. Creo que esto es bien importante como punto de entrada. Es decir, no solamente habría que tomar en consideración la variable desempleo, que generalmente es la que se alega, o lo que nosotros entendemos por pobreza, sino que habría que tomar en consideración, como bien usted lo expresó, el caso de lo que nosotros llamaríamos el Estado de Derecho. Creo que esa es la primera gran conclusión. La otra que me llama la atención es las variables que usted asomó y que coinciden también con lo que nos expresó el profesor Víctor Guedes en nuestra primera conferencia. Calidad, equidad, satisfacción, seguridad, felicidad. Es decir, yo cada día estoy más convencido que precisamente uno de los papeles del gestor cultural y los que trabajamos en el área de definición de políticas públicas en materia cultural es ponderar precisamente estas variables. Recordaba, usted lo mencionó, al expresidente Chávez, el difunto Chávez, cuando él decía que Venezuela era la sociedad más feliz del mundo. Y yo decía, bueno, ¿sobre cuáles criterios se estaban tomando en consideración para medir la felicidad? En todo caso, insisto que creo que estas son variables que deben ser pensadas y procesadas cuando se están trabajando en el campo de la gestión cultural. La otra idea que me gustó es cuando usted hace referencia a que la violencia ante su objetivo era inhibir, y ahora estamos en presencia de una violencia policial que lo que está es impulsando más bien esta cultura de la violencia, lo cual me preocupa muchísimo, porque entramos en el terreno de la institucionalidad sobre todo en este caso de la cuarentena. La otra idea que usted trazó, la cual también es muy importante, es que la cuarentena transformó la interacción social. Es decir, no es el COVID, es la cuarentena en la que uno tendría que ponerle atención a lo que está sucediendo. Y por último, que ya sí es el terreno de los que estamos en el área de la gestión cultural, cuando usted señala que hay que pensar en nuevos productos culturales, en otra narrativa que trabaje estos temas. Y recordaba un texto del sociólogo Gili Povetsky, ese texto de La cultura mundo, y una de las cosas que él señalaba precisamente en un apartado que se lo dedica a las políticas culturales, él decía que a pesar de esos discursos emotivos y emocionales que felicitaban una política de la democratización cultural, por el contrario, él creía que esas políticas habían mostrado un manifiesto fracaso, porque no tenían sintonía precisamente esas políticas con lo que acontecía con la sociedad. Y a propósito de eso, entonces tengo aquí a la profesora Marianela, la voy a buscar que se me perdió. La profesora María Elena dice: muy buenos días, excelente presentación, profesor Briceño León. La pregunta es, ¿cuál sería para usted, para el profesor Briceño, la semilla de inicio
ya que hasta los vecinos de larga data ya son violentas y por cualquier detalle hay una actitud violenta que hace que uno se repliegue puertas adentro. Otra pregunta, profesor. Entendiendo que el cambio es solo posible con un nuevo gobierno que crea en la institucionalidad democrática, le pregunto, ¿cómo iniciar un proceso de reconstrucción de la cohesión social en Venezuela? La profesora Rocío le pregunta, he leído en redes la preocupación sobre un fenómeno repetitivo, un incremento en el número de suicidios. En cierto modo, es un modo de autoviolencia que nos puede comentar al respecto. Y hay una pregunta, profesor Briceño, que yo también no creo que la hemos pensado también. En algún momento tendremos que salir de esta situación. Y la pregunta la observación que estoy apreciando en muchos de los comentarios que nos están haciendo, es cuál va a ser la actitud del venezolano que aguantó durante 20 años toda esta situación. Es decir, podemos hablar de la famosa resiliencia. Es decir, ¿cómo lo vamos a ver? Es decir, nos preocupa la situación de no perdonar, o sea, no tener esa capacidad de perdón de la sociedad venezolana frente a lo que ha sucedido durante 20 años. Usted lo estaba señalando con los datos de la violencia que estamos viviendo. Entonces uno se pregunta, ¿por dónde vamos a desarrollar políticas que hagan comprender a la sociedad venezolana que estamos iniciando una nueva etapa y que eso va a reclamar de nosotros una actitud quizás mucho más tolerante, inclusive para lo que hemos vivido? Y por aquí otra pregunta. La comunicación gubernamental en estos 21 años ha fortalecido una cultura de la violencia para fortalecer la misma. Ha fortalecido la misma a través de los grupos colectivos armados. Para que los compañeros de América Latina sepan, nosotros en Venezuela tenemos una figura que se llama los colectivos y que en efecto están armados. Profe, le lanzo estas primeras preguntas. Gracias, Carlos. Bueno, yo diría que hay que pensar en dos momentos que serían un primer momento. Bueno, ¿qué hacer? Porque hay unas preguntas. ¿Qué hacer antes de una transición o qué hacer en una transición? Pueden variar en algunos elementos sí, varían en la situación, pero yo creo que es posible iniciar muchas cosas de antemano. Es decir, desde inicio, desde ya es posible iniciar muchas cosas, hacer muchas actividades para reconstruir lo que es la cohesión social. Y básicamente la orientación para mí es, hay que fortalecer, hay que difundir lo que es la idea de la vida social regida por normas. Distinto a la vida social regida por el medalaganismo. Y eso tiene instancias básicas de la vida social en la cual puede expresarse. Es decir, eso uno dice, en la familia tiene que haber una relación, una formación, una manera hacia los hijos, lo que es la constitución de la familia, lo que es la vida de la pareja. Dice, bueno, es sobre la vía de que estas son las reglas, estas son las normas, y no es que me da la gana que lo hagas así. Tiene un impacto en la escuela, la maestra, que dice, bueno, estas son las reglas y no es porque a mí me da la gana, porque soy la maestra, sino porque estas son las reglas que están. Eso es un comportamiento radicalmente distinto, porque lo que tenemos, ¿no? Y lo que se ha venido dando en este tiempo, y que Chávez lo tenía y lo hacía con gracia y con carisma, y Maduro lo tiene, pero lo hace sin gracia y sin carisma, pero a la brava, ¿no? Las cosas se hacen porque a mí me da la gana. Y la vida social no es eso. Entonces,
digo estas dos instancias, pero igual uno puede establecerlo, yo creo que eso puede generarse a nivel de lo que son las empresas, lo que es la organización de las empresas, lo que son las juntas de vecinos o las asociaciones de vecinos o lo que pueden ser los vecinos, la asamblea el condominio de un edificio. Bueno, intentar generar reglas. ¿Qué se hace con un vecino muy violento que está? Bueno, yo creo que hay que buscar todas las maneras de ir desarmando la violencia. Y normalmente en el desarme de la violencia es muy importante la verbalización. Lo que no es posible y no se debe es caer simplemente en la agresión, en el insulto. Responder con palabras, responder con vías. Vamos a hablar, vamos a conversar, ¿qué es lo que pasa? Vamos a establecer una regla, vamos a buscar la manera de cumplirla. Es difícil, no digo que es sencillo, es difícil porque se ha ido estableciendo otro. Sin embargo, sí quiero decir, y por tu comentario de la resiliencia, Carlos, es que sí hay y sí ha habido resiliencia en los venezolanos. Y sí hay un sentido de la norma y de la ley. Y esto tiene muchísimas expresiones. Mira, el año pasado nosotros hicimos en 8 ciudades del país, como algunos de ustedes saben, bueno, el Observatorio Venezolano de Violencia funciona en 8 sedes, que son 8 universidades en 8 estados distintos del país. Bueno, en esos 8 estados hicimos grupos focales con familiares de víctimas de la violencia policial, víctimas de lo que se llama resistencia a la autoridad. Y un elemento muy interesante, y eso es un trabajo que no está publicado todavía, va a salir pronto publicado, pero lo que es muy interesante en toda la línea es que a nivel de las personas, había, digamos, si lo puedo resumir, una idea de decir, bueno, él podía andar por malos caminos, pero no tenían derecho a matarlo. No tenían derecho a matarlo como un perro, recuerdo mucho de una señora. Allí, en la sala de la casa, frente a los hijos. Se lo han podido llevar, júzguenlo, métanlo preso. Es muy interesante, porque no hay una negación del delito de aquel individuo. Que por cierto, en este caso en particular, había salido de la cárcel, había salido de la cárcel. Y ahí uno puede intuir otras cosas peores que uno puede pensar, que inclusive a veces lo sacan de la cárcel los cuerpos policiales para convertirlo en peones de sus negocios. Pero bueno, aquello que parecía ser ese caso, bueno, el individuo salió, no negaba en lo que podía estar, pero simplemente tenía, digamos que una cultura del uso de la violencia que estaba inhibida en la sociedad y que decía, en Venezuela no hay pena de muerte, entonces tienen que actuarse de otra manera, ¿no? Entonces, la gente sí hay una idea, sí hay unos valores, ¿no?, que han estado, sí hay unos ciertos procedimientos que se recuerdan. El problema es que durante todos estos años se han convertido totalmente ineficientes. Y el gobierno se ha encargado sistemáticamente de convertirlos en ineficientes, ¿no? Y eso va desde lo que es la solución del conflicto en el barrio, donde no importa lo bien que usted esté, lo que importa es que usted esté inscrito en el CLAP y usted sea miembro del partido y vaya a la VC, ¿no? O funciona en lo que son los grandes mensajes ante toda la sociedad. Ustedes recogieron miles de firmas para hacer un revocatorio. No, eso no importa aquí. 4 jueces que no tienen nada que ver con esta historia lo acaban y lo paralizan, ¿no? Entonces, el sentido de la norma de la ley, de la chiquita o de la más grande, se pierden y desaparecen. Entonces, bueno, es una situación muy complicada, pero que yo creo que puede ser. Yo sí creo que de todos modos hay respeto. Mira, una ciudad como Caracas, donde, bueno, las reglas de tránsito son sugerencias que se le hacen a los choferes de tránsito. No hay ninguna manera ni nadie se dedica a forzar, a imponer las leyes de tránsito. Bueno, pero uno ve que en gran medida y muy mayoritariamente la gente cumple las leyes de tránsito, lo cumple con cuidado, a veces se da ciertas libertades, pero el sentido de la norma
permanece. Solo que la sociedad se volvió completamente disfuncional y aquello no tiene ningún impacto ni ningún sentido. Bueno, hay dos preguntas que van o dos elementos que van distintos. Bueno, yo sí creo que hay mucho riesgo de la retaliación. Hay un riesgo importante de la retaliación, hay un riesgo importante de la venganza y bueno, a eso hay que ponerle límites, y parte de lo que es la cultura que hay que construir es decir, aquí tenemos que buscar castigo, no venganza. Y en cualquier caso el castigo hay que ponerlo y manejarlo en términos de lo que es la reconciliación y de lo que es el refuerzo de la cohesión social, para lo cual la impunidad no sirve, los acuerdos sirven, pero la impunidad no sirve. Entonces hay que cuidar que no entrar en un ciclo de reproducción de la violencia. Y la sociedad democrática tiene que demostrar que es superior, ¿no?, a la arbitrariedad, a la dictadura, al autoritarismo, y eso tiene que buscar muchos mecanismos reales de lograrlo, y para eso se requiere la cooperación de todos. Suicidios, Rocío preguntaba suicidios. Bueno, aquí hay un drama. El suicidio sí, el suicidio es violencia. Nosotros no lo incluimos directamente en nuestros estudios, recientemente lo hemos hecho, con unos estudios nacionales y otros en particular en el estado de Aragua y en el estado de Mérida. Pero el suicidio forma parte de nuestra definición y también de la Organización Mundial de la Salud en términos de la violencia, pero una violencia contra sí mismo. ¿Qué ha pasado con la cohesión social y los suicidios? Bueno, en gran medida es que la gente siente que no tiene mecanismos, ¿no?, sobre los cuales poder orientarse. Y claro, siempre hay un componente individual, no todo el mundo reacciona igual, pero la destrucción de la institucionalidad lo que deja a las personas es sin brújula, sin saber a cómo orientarse. Y las sociedades necesitan brújulas, las personas lo necesitan para saber cómo se mueve. Y los han dejado. Pero claro, hay que decir también que un elemento muy singular y muy particular de lo que está sucediendo con los suicidios en Venezuela es la pérdida de futuro. Un sentido de pérdida de futuro. Y por eso vemos suicidios en los jóvenes, suicidios en personas mayores. Hay otros suicidios más benévolos, la gente que se deja morir, o incluso la gente que se suicida completamente, como hemos visto y hemos estudiado, para no causarle, para que sus hijos no tengan que comprarle las medicinas tan caras y tengan con qué comer. Una cosa muy triste, muy dramática, pero que al mismo tiempo, así como puedo decir que toda esta situación muestra mucho lo que es la parte dura, violenta, también muestra la cara de la gente que cree en la normatividad, que busca apoyar, ¿no?, como ese, el cuadro que les mostraba, el gráfico que les mostraba, donde sí, ciertamente un 32% considera que está bien que la policía mate a los delincuentes. Pero si lo vemos del otro lado, hay un 68% que dice que no. Y eso es un elemento importante y de esperanza en la sociedad. Carlos. Profe, te voy a hacer todas las preguntas porque estoy inundado de preguntas también por Facebook. Y voy a empezar por nuestros amigos de afuera, pues con el debido respeto a los compañeros de Venezuela. Por aquí te pregunta Yané Liliana Méndez, de Colombia. Doctor Roberto Briceño, excelente conferencia. En Colombia venimos con un problema de violencia de hace más de 50 años, con bastantes consecuencias dentro de nuestra sociedad. Hubo un pequeño receso de esos actos violentos y hemos vuelto con mayor fuerza, mucha impunidad, donde la justicia es para uno, donde se incrementa la corrupción y donde no se toma en consideración las necesidades de la población. Dentro de los trabajos de los entes culturales y sus gestores, se continúa con la construcción del tejido social, tarea complicada, pero que no puede flaquear. Isa Cisnero, nuestra querida profesora Isa Cisnero de Venezuela,
cómo relacionar la emocionalidad del venezolano con esta situación de una cultura de violencia que sea empática con lo que tú estás planteando de la cohesión social tan ansiada. Excelente conferencia. Por aquí te pregunta nuestra amiga de Puerto Rico, una excelente gestora cultural y artista plástica como es Carmen Meléndez. Durante la cuarentena se ha disparado la violencia doméstica. El primer fin de semana que se comenzó a abrir algunos sectores, tuvimos un fin de semana muy violento en materia de asesinatos, robos y otros incidentes en Puerto Rico. Pareciera como que si quieran ponerse al día todos los días, o sea, por esta inacción. Por aquí te pregunta, considera que el confinamiento también ha trasladado el escenario de la violencia hacia la familia. Veo que insisten mucho preguntas. Tengo por aquí, me voy ahora con las preguntas de Facebook, Roberto. Por acá el profesor MacGregor, reconocido profesor MacGregor de México, te pregunta, te dice, muchas felicidades, doctor Briceño, por esta magnífica conferencia. La construcción de la democracia requiere de ciudadanos que decidan más y mejor, que ejerzan la libertad cultural y los derechos culturales. Aunque la violencia no puede ser resuelta por la gestión cultural, esta sí puede abonar a la creación de ciudadanía y la construcción de condiciones de convivencia a través de la afectividad que junto con el diálogo permite crear comunidad y cohesión social. Pero evidentemente esto es más viable en un estado más abierto, flexible y participativo que en otro estado cerrado, rígido y autoritario. No solo la cultura puede resolver las cosas, pero sin cultura tampoco se puede resolver nunca. Otra pregunta. Excelente ponencia, profesor Briceño. ¿Cómo formar ciudadanos participativos y críticos? ¿Cómo fortalecer la cohesión social en un sistema de gobierno que apuesta por unos ciudadanos de segunda? Las universidades saben esto, pero el sistema hace todo lo posible por desaparecer las instituciones que propician la libertad de pensamiento crítico, la libertad del compromiso y la responsabilidad social. Estas son todas las preguntas, te puedo seguir haciendo más. Para nuestros amigos de Latinoamérica, y perdonen, el profesor Roberto Briceño León, como lo dijimos, es el director del Observatorio Venezolano de la Violencia y tiene su página web donde están todos los estudios a los que él está haciendo mención. Es decir, simplemente se meten por internet y colocan Observatorio Venezolano de la Violencia y ahí aparecen todos los estudios a los que está haciendo referencia el profesor Briceño. Profe. Gracias, Carlos. Bueno, pero brevemente intentaré. Yo creo que la experiencia de Colombia creo que es muy importante y creo que hay que hacer estudios y estudios comparativos. Realmente ustedes han tenido cambios recientes, muy variados, pero cuando uno intenta ver un poco en un lapso temporal más amplio, creo que es importante ver las diferencias y las comparaciones. Yo recuerdo mucho de un gran amigo, un colombianólogo maravilloso que es Malcolm Diez, y recuerdo con él y con otros, bueno, la pregunta que se hacía era, bueno, ¿por qué? Y que se hacían los historiadores, ¿no? Durante décadas, era ¿por qué Colombia era tan violenta y Venezuela no lo era? ¿No? O sea, ¿por qué? Yendo a un nivel más específico, ¿no? ¿Por qué, no? El norte de Santander era tan violento y el estado Táchira no lo era, ¿no? Bueno, resulta que con los años y la situación cambió, y cambió de una manera dramática en el país, ¿no? La situación entre el Táchira y Santander del Norte se ha modificado. Santander del Norte no es ninguna maravilla, no es ningún paraíso, sabemos bien todo lo que hay, lo que hay por allí, ¿no? Pero de todos modos, cuando uno ve en conjunto, hay una diferencia notable en lo que ha ocurrido. Entonces creo que es muy importante que aprendamos mutuamente, diría así,
¿no? Aprendamos mutuamente de lo que hemos vivido para a partir de allí poder generar respuestas, ¿no? Respuestas de políticas públicas de distinto orden, por supuesto que políticas culturales, pero políticas de muy distinto orden que tienen que hacer allí. La pregunta de Isa, querida amiga Isa Cisneros, la emocionalidad es fundamental. Y es fundamental hacer transformación de la emocionalidad y darle un contenido, una regulación distinta a esos mensajes. Las normas sociales, las leyes, al final, ¿no?, en su primer momento, ¿no?, son emociones, son sentimientos. Y es la elaboración de esa sensibilidad llevada con las emociones lo que puede permitir, ¿no?, generar las normas, el control, el castigo. Y al contrario, la insensibilización pues lleva a lo que es la normalización de la violencia y el crimen. Es decir, en el momento en que perdamos, y lamentablemente hay que decir que en muchos momentos lo hemos perdido, el horror, ¿no?, frente al crimen, frente a la violencia, ¿no?, bueno, allí lo que hace es desencadenarse más violencia, ¿no? Cuando hemos ido a entrevistar, a preguntar con las personas que han participado en los linchamientos, que han filmado después, además filman cómo le prenden candela, ¿no? Bueno, hay criterios de justicia, hay un gran desamparo, hay una gran sentido de que no tenían, sino que tenían que defenderse frente a ellos mismos frente a aquella amenaza. O sea, hay muchas cosas que explican, pero la pérdida de sensibilidad allí es muy mala. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es mover la emocionalidad en una dirección distinta, en una dirección que lleve a apuntalar lo que es una cultura que inhiba la violencia. Bueno, la pregunta de Carmen Meléndez y la siguiente confinamiento llevado hacia la familia, creo que van en la misma dirección. Sí, una de las áreas en las cuales ha estado un mayor incremento de la violencia durante la cuarentena ha sido en la violencia doméstica, expresada en violencia entre las parejas y expresada en violencia hacia los hijos, hacia los niños. Ahí hay todo un mundo de condiciones materiales muy fuertes. Nosotros hemos podido en estos tiempos desarrollar pocos estudios a fondo, simplemente las informaciones que logramos tener en medio de la cuarentena y de la censura en Venezuela, pero sí en el pasado sí habíamos hecho estudios en detalle de esto. Y yo lo que pudiera decir desde esta perspectiva de cohesión social y de institucionalidad es que realmente lo que muchas veces sucede es que la cuarentena y la llegada sobre todo del hombre a estar permanentemente dentro de la casa crea unos cambios en las composiciones de poder interno en la casa, pero sobre todo altera unas reglas o tiende a establecer unas nuevas reglas que antes no estaban. ¿Y por qué no estaban? Porque, bueno, digamos en gran medida el hombre no estaba. Estaba toda la semana fuera trabajando, cuando llegaba la noche se iba con los amigos o el fin de semana llegaba con los amigos. Entonces, la vivienda, el hogar no lo era. Al estar encerrado en la casa se generan otros factores que marcan allí, pero que igualmente mi respuesta ante eso es, bueno, aquí hay que establecer nuevamente lo que son las reglas. ¿Las reglas de qué? Las reglas del uso del tiempo, las reglas del uso del espacio, las reglas del control del uso de la televisión. Bueno, de lo poco que hay en la televisión, pero bueno, de la televisión, ¿no? O sea, de lo que son los recursos que se puedan tener, bueno, establecer unas ciertas normas. Y eso se hace a partir de la palabra. Lo que hemos notado y lo que puedo decir de mis investigaciones es que falta mucho la palabra y hace mucha falta palabra dentro de la familia, y que una mayor palabra, o sea, un mayor diálogo, una mayor comunicación, ¿no?, puede generar eso. En relación a la pregunta del profesor MacGregor, coincido completamente con usted, profesor. Realmente
todo eso, hasta la afectividad, las normas, todo eso solamente funcionan y puede hacerse mejor en un régimen más abierto, más democrático. Es allí donde está y es allí donde puede florecer y protestar. ¿Qué hacer entonces cuando eso no está o cuando se está exactamente intentando ir contra eso? Bueno, yo creo que ahí tenemos que hablar de resistencia cultural. Hay que hablar de resistencia cultural en el sentido de poner maneras distintas, responder con formas distintas a hacer las cosas, enviar mensajes diferentes, no aplaudir las arbitrariedades del Estado. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, ha intentado sistemáticamente, con su violencia letal, generar, ¿no?, un cierto rédito electoral. Hay que recordar que las OLP las establecen en el país en el medio de un proceso de elecciones parlamentarias, ¿no?, hace 4 años, en las cuales en esas elecciones parlamentarias claramente el gobierno sentía que iba mal. Nunca pensó que iba tan mal como efectivamente dieron los resultados de las elecciones, pero pensaba que era mal. Y una cosa en la cual intenta es ganar réditos. Bueno, y mucha gente lo aplaude, y lo aplaudió, ¿no? Bueno, yo creo que es importante decir, bueno, hay que combatir la delincuencia, pero no hay que salir a matar delincuentes. Son dos cosas distintas, ¿no? Y hay que buscar, y hay que hacer actuar lo que la ley, lo que la Constitución, lo que obliga, ¿no? Y hay que hacerlo bien, y hay que aplicar la ley, y hay que aplicar sanciones. Y no estamos hablando de impunidad. Podemos estar hablando incluso de represión, pero represión dentro de la ley, represión como hacer cumplir la ley, no como la arbitrariedad ante la ley. Entonces, frente a eso, yo creo que hay que resistir. Y es la misma respuesta que le daría al otro. ¿Cómo formar ciudadanos? Bueno, se forman ciudadanos resistiendo, generando propuestas en contra, generando elementos distintos a lo que intenta establecer el gobierno nacional como patrón de sumisión para los venezolanos. No, hay que generar una forma. Y es una forma realmente contraria de generar. ¿Y cómo bueno, se hace con la protesta, pero se hace también de una manera pequeña con el ejemplo, con el diálogo, con el establecimiento de formas distintas, ¿no?, buscando claramente no reproducir los patrones culturales que intenta vender el gobierno, sino al contrario, generar con la resistencia patrones culturales distintos que ayuden y que nos orienten hacia una sociedad distinta, a una sociedad mejor. Carlos. Para ir concluyendo, profesor Briceño, por aquí tengo una pregunta de nuestra amiga Wendy de Perú, y creo que se suma a esta reflexión que estabas haciendo. Ella señala que uno de los primeros actos de violencia es también contra uno mismo cuando se autocensura. Es decir, cuando perdemos esa capacidad de expresar nuestras molestias, nuestras inquietudes. Y ponía también un caso bien interesante, que yo lo comparto, que es el tema de las ciudades. Es decir, esto que se está sucediendo donde, bueno, nos están colocando impedimentos para transitar, y algo que yo nunca me había imaginado. Quizás los amigos de Latinoamérica no lo saben. Ahora están colocando piquetes entre urbanizaciones en los municipios. Yo vivo aquí en Coche, y para entrar a Coche hay un piquete. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, todos esos actos ¿a dónde conducen? Yo cerraría con esto, profe, y si quieres hacer una gran reflexión, la última reflexión para entonces despedirnos. Sí, Carlos, gracias. Bueno, y se me había quedado en el tintero también lo del amigo que preguntaba sobre los colectivos y que tú aclaraste los colectivos armados. Bueno, fíjate, los colectivos, yo creo que en términos de lo que es cohesión social es interesante, porque ellos logran generar un dominio territorial muy fuerte, no en todos lados, pero en una buena cantidad de lugares, logran generar un dominio territorial notable. Ellos imponen las normas. Bueno, como lo impone la guerrilla en la frontera, como lo ponen el pranato y las bandas en Aragua, en zonas de Aragua o de Bolívar, logran imponer digamos, un orden social, ¿no? Imponer unas reglas, unas normas, una intimidación.
pero no construyen cohesión social. Lo que construyen, lo que logran imponerse por miedo, pero no logran construir. Entonces, la sociedad no se expresa. Bueno, y eso fue muy dramático, y recuerdo que hace 4 años justamente, con las elecciones parlamentarias de 2015, fue muy dramático para todos estos grupos colectivos que tenían un control terrible sobre todo lo que era Katia, ¿no? O sobre todo lo que podía ser en algunas zonas de Caricuao no era tanto, pero digamos el ejemplo de Katia, ¿no? Y donde ellos creían que iban a llevar a todo el mundo a votar y estaban seguros que iban a votar, ¿no? Y no pudieron conseguir ni un solo diputado porque la gente le votó masivamente en contra. Pero ellos creían en la cotidianidad que podían tener el control. Bueno, porque la gente estaba autocensurada, ciertamente, como dice Wendy, ¿no? La gente se autocensura y eso es violencia contra ellos mismos. Pero también hay cierto sentido, hay temor, hay preservación, hay que entender un poco lo que es esto y hay que buscar la manera de ubicarse, de moverse en medio de todo esto y en medio de toda la imposición que esto, que la dictadura está imponiendo y que está generando en el país. Hay que buscar los mecanismos como pueden actuar, ¿no? Pero estos grupos simplemente establecen, pero ahí lo que quiero insistir es que no hay institucionalidad, no hay cohesión social, porque cuando la ley es la voluntad de la persona, la voluntad del dictador, la voluntad del PRAN, la voluntad del jefe guerrillero, ¿no? Cuando es la voluntad de ese jefe, ¿no? Allí no hay institucionalidad, allí no hay entonces posibilidad de cohesión social, allí hay un posible orden social, una inhibición que no ayuda a la sociedad, no ayuda a la prosperidad, no ayuda al bienestar, ¿no? Pero quiero decir además que no ayuda a la prosperidad. Porque, ¿qué es el punto de todo esto? Que si se logra crear un movimiento cultural, ¿no? Que logre fortalecer, que logre imponerse y favorecer, o como decía MacGregor, bueno, al final un movimiento de esta naturaleza que pueda actuar y que pueda ser punta de lanza para que la sociedad se haga más abierta, más democrática, ¿no? Se haga punta de lanza contra el autoritarismo, contra la censura. Es decir, si se va logrando que todo ese movimiento cultural se dé, si se logra hacer cambios, pues también hay prosperidad. Y hay prosperidad en todas las instancias, ¿no? Y hay prosperidad económica también. Y eso, en el ejemplo de Medellín que se colocaba, ¿no? Bueno, yo recuerdo muy claramente hace años que iniciaba esto, un estudio de unos colegas de la Universidad de Antioquia, unos colegas sobre que era el comercio y la economía en la Comuna 13 y cómo había cambiado en una calle larga y muy importante que estaba allí, de tener 7, 8 comercios en el momento de la mayor violencia, ¿no? A cuando se logra tranquilizar y pacificar esa zona, aparecen 300 y casi 400 comercios y actividades económicas. Es decir, generaba prosperidad. Entonces, apuntalar una cultura de la violencia que inhiba la violencia, una cultura de la violencia que fortalezca las normas y las leyes, es también un elemento importante para el progreso económico. Es un elemento importante y para el progreso económico, para el progreso social y fundamentalmente ¿de quiénes? De los más vulnerables, de los pobres. Porque los poderosos y los ricos siempre está que no necesitan la norma y no necesitan la ley. Quienes necesitan de la norma, de la ley, de los acuerdos, de los pactos, de hacer que se cumplan esas reglas, son los débiles, son los vulnerables, son los pobres. Por lo tanto, avanzar en ese camino de una cultura de la violencia, una cultura democrática, ¿no? Que logre inhibir la violencia, estamos trabajando también en una sociedad que tenga mayor equidad social, mayor prosperidad y mayor bienestar para todos. Carlos. Muchas gracias, doctor Roberto. Rocío. He sido designada para despedirlo y agradecerle por este interesante y controversial tema del día de hoy. De verdad que ha sido un privilegio para todos escucharlo
Se valora mucho la información de todos esos datos tan actuales que proveen insumos a los gestores culturales. Sin duda es vital y urgente forjar una sociedad en la que prevalezca la cultura de paz y donde se enfatice la reconciliación y el diálogo, tal como usted lo mencionó y lo han mencionado muchos de nuestros ponentes a lo largo de todas las conferencias. Muchas gracias. También queremos agradecer a nuestra fiel audiencia que nos ha acompañado en estas semanas llenas de academia, llenas de muchas propuestas y que sin duda será un aporte para los tiempos que nos quedan por transitar. Si desean ver nuevamente esta y las anteriores conferencias de este ciclo, pueden entrar a Facebook, a la cuenta de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales para revivir de estos fabulosos momentos. Para finalizar, extendemos la invitación para este viernes 14 de agosto a las 10 de la mañana, donde cerraremos con broche de oro la celebración de los 10 años de nuestro programa de maestría. Contaremos con la presencia del doctor José Joaquín Brunner, con un tema bastante actual, al igual que los anteriores que lo han precedido, y que nos conlleva también a la reflexión. ¿Cómo la educación superior está reaccionando a un mundo post-corona? Es así que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes, de la maestría, y gracias a todos por estar aquí. Feliz día y feliz inicio de semana.